por Noticieros Televisa. Fuente, marzo 8, 2018. Nacional. ¿Sabes por quién vas a votar y sabes por qué? Aceptemos, de entrada, que muchos mexicanos no elegirán a nuestros gobernantes por las mejores razones. Tal vez por eso, muchas veces las campañas se asemejan más a un programa de concursos que a un club de debate. Lee también, ¿por qué Porfirio Díaz ordenó construir el hemiciclo a Juárez? Sería ilusorio pensar que al momento de ejercer nuestro voto todos nos comportamos de manera racional, libre y autónoma. En realidad, tendemos a votar en función al apego que tengamos a lo que percibimos como nuestro grupo, con todas sus normas, principios y traumas. En otras palabras, votamos de acuerdo a creencias y valores antes que a ideas o argumentos. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que casi siempre vamos a votar igual que nuestros papás, y que las razones que aducimos están frecuentemente basadas en información falsa o errónea. Una mujer vota junto con su hija en el municipio de Ecatepec, México. 2017, AP Foto, Eduardo Verdugo. Una mujer vota junto con su hija en el municipio de Ecatepec, México. 2017, AP Foto, Eduardo Verdugo. Estas ideas pueden ayudar a entender muchas de las campañas políticas. Cada vez que una candidata o un candidato abre la boca, ¿qué está diciendo? ¿Qué tanto habla de propuestas, y qué tanto de creencias y valores supuestamente mexicanos? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se peinan? ¿Cómo salen? En las fotos, hay una verdad siniestra detrás de todas estas preguntas. Los candidatos son un producto diseñado para que nosotros, los mexicanos, los consumamos, y, por tanto, reflejan aspectos insospechados de nuestra cultura. ¿Qué nos dicen los candidatos y nuestros gobernantes sobre nosotros mismos? Un ejemplo que se recicla cada cierto tiempo es el de Benito Juárez. La figura de este personaje está llena de contradicciones y polémicas que rebasan, por mucho, su acción histórica. Es el único expresidente cuyo natalicio se conmemora en el calendario oficial. El único otro personaje que goza de ese privilegio es Jesús. Así de importante ha sido para el país. Incluso el propio Porfirio Díaz le construyó un monumento, el hemiciclo a Juárez. Sin embargo, los vítores por Juárez están muy lejos de ser unánimes. Por el contrario, después de tanto tiempo, se siguen publicando ensayos acusatorios y de defensa, memes de burla y listas de desmentidos o mitos sobre Juárez. Retrato del presidente Benito Juárez. Wikimedia Commons. Benito Juárez. Liberales conservadores. Lecciones para entender este fenómeno. Pongamos de un lado al Juárez real, un oaxaqueño de raíces indígenas que con base en sus habilidades, logró colocarse en los principales puestos políticos de la nación. Fue presidente durante un periodo de guerra, su gobierno fue atacado, y más tarde restaurado, después de una terrible guerra fratricida que dejó al país en una franca decadencia. La discusión de su figura se encuentra básicamente alineada a dos hechos importantes de su actividad como funcionario. El primero, la desamortización de los bienes de la Iglesia, es decir, la puesta en venta de terrenos pertenecientes a esta institución, y, el segundo, a la firma del Tratado M. Klein Ocampo, con el que permitía el paso de productos comerciales y militares estadounidenses por suelo mexicano, a cambio del apoyo económico para derrotar a sus enemigos políticos. ¿Era Juárez un impío y un vendepatrias, o un estadista que recuperó los bienes de la nación que estaban en manos de las iglesias y veló porque la nación no se fuera a la bancarrota? Fue un hombre complicado que vivió tiempos difíciles. Con tantas decisiones que afectaron tantos intereses, no es natural que haya muchísimas versiones sobre lo que significa su figura. La figura del Juárez real ya es suficientemente contradictoria como para causar polémica. Pero más allá de la persona, lo que realmente impacta en nuestra vida política, es lo que Juárez representa. Como saben, Juárez fue protagonista de las guerras de Reforma, el episodio que enfrenta a liberales y conservadores en nuestro país.
Básicamente, se trataba de dos formas de pensar México y su organización política, la liberal, a imitación de Estados Unidos, y la conservadora, de acuerdo a patrones monárquicos europeos. Todos se llamaban patriotas, por supuesto, y todos llamaban a sus enemigos vendepatrias, pero las cosas no eran tan fáciles. Hemiciclo a Juárez, monumento mandado a construir por el presidente Porfirio Díaz, Wikimedia Commons. Hemiciclo a Juárez, monumento mandado a construir por el presidente Porfirio Díaz, Wikimedia Commons. En un ensayo muy esclarecedor, el historiador Edmundo Gorman psicoanaliza las ideas conservadoras y liberales hasta llegar a una única, terrible, contradicción. En realidad, lo que ambas facciones querían era lo mismo, ser modernos como Estados Unidos pero sin dejar de conservar nuestra tradición, casi toda proveniente de la colonia. Es decir, en última instancia, querían ser Estados Unidos, parte de Estados Unidos, pero sin dejar de ser mexicanos, herederos de la cultura europea. Lo cual, a todas luces, es imposible. ¿No estará esta idea detrás de los discursos de desarrollo económico, de democratización, incluso en la mercadotecnia? ¿No acaso reaccionamos ante lo moderno, estadounidense con una suerte de celo orgulloso? Nos deslumbra su economía, pero conservamos escondido un orgullo de ser diferentes a ellos, de ser únicos, de ser mexicanos. Y, al mismo tiempo, creemos que la historia nos debe, y que pronto cobraremos y resplandecerá nuestra cultura por encima de todo, y seremos modernos y tradicionales a la vez, y no perderemos nada y ganaremos todo, y seremos, por fin, los Estados Unidos, pero mexicanos. Las ideas de O'Gorman pueden ser discutidas, pero ya el hecho de poner a nuestra cultura en el diván ya nos previene contra interpretaciones históricas simplistas, como las de que Juárez fue un santo, o un monstruo. Lo cierto es que en la figura de este expresidente se concentró, desde que él estaba vivo, el trauma de lo mexicano frente a lo moderno, y quizá este trauma regresa para atormentarnos cada vez que hablamos de Juárez o cada que tenemos elecciones y nos preparamos para votar. Los detractores de Don Benito lo tildaban de indio salvaje, bárbaro y sin modales. Y, si no creen que aquellos traumas tengan que ver con los nuestros, nada más revisen lo que dicen en redes sobre María de Jesús Patricio, Marichuy, la indígena que quería contender a la presidencia. Los conservadores de ahora y de entonces temían que Juárez y su gobierno no tuvieran la capacidad de hacer que México llegara a primer mundo, y que además atentaría contra la cultura mexicana para imponer su cultura india. ¿Les suena conocido? Como cuando alguien cuestiona si una mujer indígena tendrá la capacidad de ser presidenta porque no tiene los conocimientos necesarios. La aspirante a la candidatura independiente a la presidencia de la República y vocera del Consejo Nacional Indígena, María de Jesús Patricio Martínez Reuters, la aspirante a la candidatura independiente a la presidencia de la República y vocera del Consejo Nacional Indígena, María de Jesús Patricio Martínez Reuters, en cambio, los que lo apoyaban lo trataban como un semidios bajado del Olimpo. A causa de que fueron los liberales los que ganaron la guerra, pronto hicieron de Juárez un héroe patrio que nos sacó de las tinieblas del caos al orden de las leyes, la modernidad y la estabilidad. Su historia de origen indígena se llenó de leyendas, que no por laudatorias dejan de ser racistas, como la imagen del pastorcito pobre que supo sobreponerse a los límites de su raíz indígena, supo Televisa presenta